Hola, bueno, nuestro grupo está conformado por Leandro Colarte, Federico Rojas, Nahuel Armesto y Edison Morrillo. Yo soy Florencia Carpena y bueno, vamos a hablar de nuestro componente. Y el componente son aplicaciones de React que construye mediante componentes, los cuales son elementos independientes y pueden ser reutilizados. A continuación vamos a mostrar la parte del código con mi compañero. Hola, soy Federico Rojas y voy a explicar un poco lo que es el import y el export. El import, ahí como vemos en la primera línea, tenemos que agregar ese código que dice React dentro de componentes y from React es que estamos llamando a la librería de React. Y después ponemos la carpeta donde está el componente import, el nombre del componente y buscamos la carpeta que en este caso es gracias. Sigue mi compañero Leandro. Bueno, acá nuestra clase que pusimos fue de componente de transporte de el componente que creamos. Igual tendría que ir Flor con eso, creo. Sí, yo voy a explicar lo que es la parte de render, que es el método de render es el que se encarga de renderizar en el navegador de THML correspondiente al componente. Este método se llama automáticamente cuando se crea uno y cuando el estado del componente se va actualizando. Bueno, después acá seguimos con el retam, que es el que nos permite agregar más de dos etiquetas. Acá en este caso agregamos un H2, que pusimos el tipo de transporte, y llamamos a dato de tipo de transporte que lo habíamos llamado arriba en el render. Después pusimos un H3 para la marca de autos, que nos va a decir que serían Ford, Fiat, Chevrolet, Toyota, Renault y Peugeot. Y después pusimos acá los datos y marcas que nos agregan el retorno. Pues acá llamamos con un HDR a la carpeta de gracias y a la carpeta de react.fragments. Ahora sigue Fede. Bueno, después por última parte, dentro de lo que es el componente, los tenemos que exportar para que pueda ser utilizado dentro de otro archivo. Bueno, este es el nombre ponemos export default, el nombre de componente y como una etiqueta lo podemos ser llamado en otro componente, dentro de los signos de menor y mayor. Bueno, ¿qué tal? Soy Nahuel Armesto y acá con el grupo íbamos a explicar básicamente el tema de componentes y el componente creado. Voy a hablar respecto a cómo es un componente, que es como un objeto, posee propiedades y básicamente funciones o acciones a realizar. Para la creación de un componente, primero hay que importarlo de React, la parte de component. También hay otro método, pero de este modo podemos ya tener la parte de esto, componente, y básicamente primero se crea la clase, que es el nombre, siempre en mayúscula porque es una clase, o sea, va a ser utilizado, y vos lo que digo, se extiende con component, que ya lo nombramos acá, o sea, como que lo estamos utilizando. Acá lo nombramos y acá lo utilizamos, por así decirlo. Y en la parte final, antes que nada, hay que poner export, es el nombre del componente porque va, como ya digo, va a ser utilizado una o varias veces en otros componentes o básicamente códigos JS. Lo primero es que hay que colocar el render, que va a ser lo que, digamos, render es lo que va a cargar, ya sea las variables van antes, las variables o las acciones, y el return es lo que se va a mostrar de por sí. En este caso, elegí el componente de gracias que va a ser utilizado en el otro componente explicado por un compañero, pero básicamente vas a nombrar simplemente un mensaje en H4 que va a hacer esto. También podemos nombrar esto, lo que yo había mencionado, que para utilizar un componente, primero se importa de su ubicación. ¿Para qué? A ver, importa de su ubicación, creo que acá está el que va a explicar el compañero, y luego se nombra como acá, pone así entre
en mayor y en menor. Espero que les haya quedado claro y ahora continuará otro de mis compañeros. Hola a todos, mi nombre es Edison Morillo y yo seguiré a continuación de mi compañero Nahuel. En esta parte yo hablaré del componente principal que le hemos dado como nombre componente transporte. Primeramente, como mencionó mi compañero, tenemos que importar React, ¿sí? Después de ello, vamos a importar el componente que anteriormente mi compañero mencionó, que es gracias, ¿sí? Podemos hacerlo dentro de este componente que hemos creado o dentro de la app donde está mayormente toda la configuración que podemos visualizar en la pantalla, ¿sí? Después de ello también creamos una clase que le vamos a poner el nombre componente transporte. De la misma manera vamos a extender este componente, ¿sí? Para todo React. Y de la misma manera es obligatorio en todos los componentes poder poner un render, ¿sí? Dentro de este render también vamos a crear o creamos una variable, ¿sí? Con unos strings, como en este caso datos, y de la misma manera tipo de transporte, que en este caso van a ser autos, y un string de marca que podemos visualizar que son algunos coches conocidos como Ford, Fiat, Chevrolet. Y de la misma manera vamos a poner un return, ¿sí? Que mediante esto es donde va a mostrarnos el mensaje o la respuesta de acuerdo a esta variable que hemos creado, ¿sí? Primeramente pusimos esta parte acá y como pueden visualizar, pues es como algo para recordar y todo. Creamos esta nueva etiqueta que se llama React Fragments, ¿sí? Que es lo que nos va a poder permitir poder agregar más de dos etiquetas, como podemos visualizar un H2 o H3 o una lista desordenada. Esto nos va a poder permitir añadir varias etiquetas a la vez, ya que si no ponemos esto vamos a tener un error que es lo que no nos va a permitir poner un H3 o una lista desordenada o un H4, ¿sí? Entonces esto es importante agregarlo cuando queramos añadir más etiquetas. Entonces como visualizamos tenemos un H2 que es donde va a mostrar el tipo de texto y de la misma manera va a mostrarnos datos, ¿sí? En datos, tipo de transporte. O sea, dentro de esta etiqueta, aparte de mostrarnos este texto, nos va a mostrar esta parte de acá, los tipos de transporte, ¿sí? Entonces, de la misma manera, creamos un H3, pero acá ya ponemos los tipos de marca de autos. Y entonces, para poder ver los tipos de marca de autos que hay, hemos creado una lista de desordenadas, ¿sí? Que de la misma manera, llamamos la variable que hemos creado datos junto con, con este string que es marca y de la misma manera creamos este parámetro, ¿sí? Lo que nos va a permitir es que pueda como llamarle de una manera ordenada, ¿sí? Y, y es así como podemos visualizar o es así de esta manera sencilla que hicimos nuestro componente, ¿sí? Entonces para poder entenderlo mejor vamos a poder, antes de terminar se me pasaba, de la misma manera, acá vemos el componente que creamos anteriormente, llamamos el componente, aparte de exportarlo acá, lo añadimos acá para que se pueda visualizar en la pantalla, ¿sí? De la misma manera exportamos este componente, ¿sí? Sí o sí tenemos, cada vez que creamos un componente tenemos que exportarlo, ¿sí? Entonces, para poder entender más o menos cómo es la idea del componente que hemos creado, les voy a mostrar. Entonces, aquí tenemos más o menos una idea de lo que hicimos, ¿sí? Acá tenemos un mensaje que nos va a mostrar como hola a todos. Aquí mostramos nuestro primer componente. Acá una etiqueta, ¿sí? Donde va a mostrar cuál es nuestro grupo. Aquí está nuestro grupo que hemos conformado, el nombre de los integrantes. Aquí está lo que hemos hecho el componente. Como habíamos mencionado, un componente es una parte lógica que controla una parte en la pantalla. Entonces, este es el componente que hemos creado, que es tipo de transporte,
acá tipo de transporte de autos, acá tenemos marca, y aquí nos muestra la lista desordenada, que son la marca de autos. ¿Sí? Y acá podemos visualizar el componente anterior, que era gracia. Esto es como podemos crear componentes, que es lo que está acá. El componente que explicó mi compañero, que es un mensaje que pusimos o una etiqueta H4. Esto es como podemos crear componentes. Entonces, así es como podemos crear componentes, por el momento de una manera sencilla, pero a medida que vayamos aprendiendo de ello, va a ir siendo un poco más complejo ello. Pero esta es la forma en cómo creamos un componente.